Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, otra vez bienvenidos a Programación y Tecnologías Web, en este caso al video número 5 de la materia, en donde vamos a profundizar, como lo venimos haciendo de nuestro anterior video, con el lenguaje HTML en la segunda parte. En lo que se refiere en su segunda parte, vamos a ver algunos conceptos, algunas etiquetas muy comunes que vamos a utilizar y luego lo vamos a practicar. Primero vamos a empezar, siempre se comienza en HTML, con etiquetas que tienen que ver con el formato de texto. Las más importantes permiten asignar encabezados de sección, que son los estilos lógicos y físicos, a través de la etiqueta font. Y por último, lo que vamos a hacer es alinear el texto. Primero vamos a comenzar con los encabezados de secciones. Existen 6 niveles de encabezados, que están numerados del 1 al 6, según sea en los tamaños que vienen, del mayor, del más grande, que es el H1, hasta el más pequeño, que es el H6. Y las etiquetas son H1 hasta H6, que es la menos prominente, la menos destacada. Vamos a verlas en funcionamiento. Vamos a ver un ejemplo. En la siguiente figura vamos a ver cómo se visualiza el siguiente código en un navegador determinado. Observen ustedes que tenemos en nuestro cuerpo un texto normal y vamos a ver cómo estamos. H1, H2, cómo van, digamos, estamos viendo del nivel más destacado al nivel menos destacado. Por último, escribimos texto normal como para que vean cómo se escribe el texto normal, a diferencia del encabezado nivel 6. Esto es un ejemplo típico para que ustedes vean los distintos encabezados si es que quieren hacer destacar texto con referencia a otros textos. Es muy importante también usar este tipo de encabezamiento. Vamos a ver ahora los formatos de tipo caracteres. Estos formatos, también llamados formatos de estilo, se dividen por un lado en lógicos y por el otro lado en físicos. Los formatos que tienen que ver, los lógicos, van a depender exclusivamente del navegador, ya que cada uno puede interpretarlo de diferente manera. Mientras que los formatos físicos siempre se representan de la misma manera. Acá tenemos un código HTML que muestra las etiquetas en los formatos absolutamente más cómodos. Acá tenemos el cuerpo, donde vemos los formatos físicos que se refiere al BR, observen ustedes. Acá tenemos el texto en negrita, acá tienen la comparación, formatos físicos, observen ustedes cómo se escribe. Tenemos el texto en negrita, que sería la etiqueta B, la I en cursiva, la U en texto subrayado, la TT, que es el texto en tipo teletipo, es una fuente fija, el strike, que es el texto tachado, y también funciona si no quieren usar el TT, el strike, perdón, pueden usar el S, que también funciona como texto tachado. Luego acá tenemos dividido los formatos de tipo lógico. Por ejemplo, para hacer una cita que va entre los símbolos menor y mayor, el código, el DBF, que es de definición, el enfatizado, perdón, el texto tecleado, el texto grueso, que se refiere a strong, la etiqueta que se refiere al texto variable o var. Observen ustedes cómo quedarían, por un lado, los formatos que se refieren a los caracteres, tanto sea físicos como también sea a los lógicos. Los lógicos van a depender de los distintos navegadores, pero en general suelen ser compatibles, ¿no es cierto? Y los que son de universales son los de tipo físico, siempre refiriéndonos a los formatos de tipo caracteres. Estos son los más usados y los que vamos a usar para hacer nuestros ejercicios y nuestras actividades. Vamos a comenzar ahora con la etiqueta font. La etiqueta font, fuente, pero quiere decir, permite modificar el tipo de letra, permite también modificar el tamaño de la letra y el color del texto. Todo el texto entre las etiquetas tiene que ir entre las etiquetas font. Para modificarlas, se puede emplear el atributo face. Observen ustedes el siguiente código. Tenemos un título que dice distintos tipos de letras específicos. Acá tenemos el font face Arial, observen el texto Arial, el font face Helvética, el font face Tahoma. Estos serían los específicos, donde tenemos Arial, Helvética y Tahoma entre estas etiquetas. Y los tipos de letras genéricos, que serían el serif genérico, porque son muy utilizados en casi todos los procesadores, sans serif, cursive,
Monospice y Fantasy. Observen los diferentes formatos que pueden llegar a tener. ¿Tá? Bien, hasta acá tenemos la etiqueta de tipo font en lo que se refiere a los distintos tipos de letras. Para modificar el tamaño del texto se emplea el atributo size, que quiere decir tamaño. Para los alineamientos se utiliza las etiquetas P, paragraph, que es lo que quiere decir, que se emplean para marcar un párrafo de texto. Un párrafo comienza con una línea nueva y el navegador suele dejar un espacio en blanco extra antes de entrar al párrafo. Para alinear el contenido del párrafo se emplea el atributo alineación, que quiere decir alineación. Vamos a ver un ejemplo de un código que tenemos, por supuesto, la alineación left, que es a la izquierda, right, que es a la derecha, centrado y justificado. Y este sería las etiquetas usadas, los distintos párrafos. Y acá teníamos cómo queda. Acá tendríamos a la izquierda la alineación, en este caso la tenemos a la derecha, acá está centrado y acá está justificado. Observen ustedes cómo usamos las etiquetas, en este caso la etiqueta P para el párrafo, y luego si queremos entrar con align, tanto sea right, entre comillas, center, entre comillas, justify, entre comillas, como para que quede este aspecto del texto. En cuanto a los colores, en HTML se puede cambiar el color de distintos elementos, como el color de fondo de una página, el color de texto, el color de una tabla, el color de lo que ustedes quieran. Existen dos formas de especificar los colores. La primera sería mediante los componentes Red, Green, Blue, RGB. Mediante esta codificación se especifica la intensidad de los colores básicos en rojo, verde y azul, que permiten obtener una combinación de cualquier otro color. Así tenemos nosotros cada componente, tanto sea de red, green o de blue, puede variar entre 0 y 255, con lo cual vamos a tener diferentes tipos de colores si alternamos en cada uno, ¿no? En realidad se obtienen 16 millones, si hacemos las combinaciones, 16.777.216 colores, que es 256 por 256 por 256. Y ahí proviene ese número. Los componentes se tienen que expresar en hexadecimal. Y al principio se tiene que poner el signo numeral. Por tanto, el formato general es numeral, 2 lugares para el rojo, 2 lugares para el verde, 2 lugares para el azul, del RGB como está indicado acá. Por ejemplo, el color negro se representa mediante numeral 00 rojo, 00 verde, 00 azul. El color blanco como hexadecimal, acuérdense, numeral FF para el rojo, FF para el verde, FF para el azul. Y el rojo brillante como, observen ustedes, numeral FF para el rojo, 00 para el verde y 00 para el azul. Entonces, mediante los componentes RGB, que es una función en casi todos los lenguajes de programación, que varía entre 0 y 255, es decir, 255 variantes, tanto sea para el rojo, verde y azul, que son los colores primarios, podemos obtener entonces el cambio de colores. Les vuelvo a repetir, tanto sea el color de fondo de una página, color de texto de alguna especialidad, o cualquier elemento que consideren ustedes que puedan cambiar. Entonces, por otro lado, ¿cómo podemos cambiar los colores? Mediante los nombres de los colores. Que existe una serie de colores a los que se les ha asignado un nombre en inglés como red, olive o white. Bien, vamos a ver cómo cambiar, vamos a verlo en práctica esto, cómo cambiar el fondo de una página. Les digo que lo más común es usar el RGB sería. El color de fondo de una página se puede cambiar mediante el atributo BGColor de la etiqueta body, entre las etiquetas body, ¿no? Vamos a ver. El color del texto, la etiqueta font posee el atributo color, que permite indicar el color del texto. También se puede cambiar el color del texto para toda una página, el color de los enlaces también, el color de los enlaces visitados y el color de los enlaces al activarse. Para ello se emplean los atributos text, link, parpadeo, belink, alink de la etiqueta body. En este ejemplo se cambia el color del texto y en los enlaces para que tengan el mismo color y no se pueden diferenciar unos de otros.
lo cual a veces no es muy bueno, pero bueno, eso es lo que se puede hacer. Fíjense que están los nombres de los colores en este caso, black, 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 en este caso, para que se vean tanto sea el color del texto como los enlaces tienen el mismo color que es el color eh, negro. Para los eventos, vamos a referirnos ahora a los eventos. Un evento, como un nombre lo indica, es cuando sucede una determinada acción sobre un elemento. HTML permite escuchar estos eventos y asociarles un comportamiento o una acción que se realizará cuando suceda ese evento. La forma de definirlos es similar a la de los atributos. Evento igual acción. La acción hará referencia a una función o método en lenguaje JavaScript. Algunos de los eventos que podemos utilizar, los más comunes son onload, que se activa cuando el navegador termina de cargar todos los elementos de una página, onClick, cuando se presiona un botón del mouse sobre un elemento determinado, onMouseOver, que se dispara cuando el cursor del ratón pasa sobre un elemento, onMouseMove, cuando se mueve el cursor del ratón mientras está sobre un elemento, onMouseOut, cuando se activa cuando el cursor del mouse sale fuera de un elemento, sobre el que estaba anteriormente. OnFocus, focus, ocurre cuando un elemento recibe el enfoque, el foco, el cursor de la escritura, ya sea con el puntero o ya sea mediante la tecla Tab o la tecla del tabulador. OnKeyPress ocurre cuando se presiona una tecla dentro de un elemento, por ejemplo, un campo de escritura. OnKeyDown se dispara cuando una tecla es presionada dentro de un elemento. OnKeyUp cuando una tecla es soltada. OnSubmit se activa cuando un formulario es enviado. OnReset ocurre cuando un formulario es reseteado. OnChange ocurre cuando un control pierde el enfoque y su valor ha modificado desde que recibió el enfoque. Se ha modificado desde que se recibió el enfoque. Entonces acá tenemos los eventos. Los símbolos HTML son los caracteres especiales, como los signos de puntuación, letras con tilde, con acento, o diéresis, que son los dos puntitos, o símbolos del lenguaje. Se deben convertir en entidades HTML para que se muestren correctamente en el navegador, porque si no, no se muestran y no se muestran bien. La siguiente es una lista de caracteres españoles, del habla española, junto con algunos elementos especiales y con su correspondiente entidad HTML. Es decir, si queremos, por ejemplo, la letra A acentuada, se utiliza este tipo de código. O si es en mayúscula, se utiliza este tipo de código. Cuando es la E minúscula, este tipo de código, esta E mayúscula, este tipo de código. Acute quiere decir tilde, ¿no es cierto? Después, cuando queremos diéresis, se utiliza este tipo de código. Observen cómo se precede siempre con el símbolo el símbolo I en inglés significaría. Un espacio blanco se codifica de esta manera, el menor, el mayor, los grados. Bueno, acá tenemos, desde ampersand, acá tenemos todos los caracteres asociados que hay que utilizar ciertos códigos para incorporarlos a nuestra página web utilizando este código en HTML. Los marcos. Un marco, en inglés marco dice frame, es una región de una ventana que actúa como si fuera una ventana ella misma. Es una parte de una ventana, pero actúa como si esa parte fuera una ventana. La ventana principal puede contener múltiples marcos, múltiples, de forma que diferentes regiones de la ventana muestren diferentes contenidos. A su vez, un marco puede contener otros marcos y así sucesivamente. Para definir los marcos se emplean tres etiquetas que son frameset, frame y no frame. La etiqueta frame define un conjunto de marcos que van a aparecer en la ventana. Esta etiqueta contiene una o más etiquetas frame que definen cada uno de los marcos. Los principales atributos de esta etiqueta son border, que quiere decir anchura, que se refiere a la anchura, que es la anchura del borde de cada marco, frame border,
en yes o en no, que indica si el borde es en 3 dimensiones o es un borde plano. Cols, que se refiere a la lista de anchuras de columna, va entre comillas. En este caso indica la anchura de cada uno de los marcos separadas por comas. La anchura se puede indicar como número de píxeles o como un porcentaje sobre el total disponible. En este caso, el número, si se quiere dividir la ventana del navegador en 2 columnas, que ocupan el 30 y el 70%, sería de esta manera. Fíjense ustedes, se escribe frameset calls, 30%, 70%. Rows, que está hablando en este caso de las filas, entre comillas va la lista de alturas de filas. La altura de cada uno de los marcos separadas por comas. Y ahí dentro de esas comillas. La altura se puede indicar como número de píxeles o como un porcentaje sobre el total disponible. En este caso, que vamos a ver ahora, se tiene que acompañar del símbolo porcentaje. Por ejemplo, si se quiere dividir la ventana del navegador en 3, las que ocupan el 10, 80 y 10%, se tendría que escribir frameset rows, entre apóstrofes, 10%, 80% y 10% respectivamente. Y así es como se emplea los bordes, las columnas y las filas, utilizando este tipo de código. Las guías de estilo. ¿A qué nos hacemos referencia con esto? A continuación se van a presentar una serie de consejos que si se aplica se va a evitar cometer errores los más comunes a la hora de crear un sitio web. Además, también se incluyen una serie de consejos sobre accesibilidad, tanto de cara al usuario como de cara al navegador. Vamos a ver cómo organizar el código HTML. Si se crea una página web directamente con el código HTML, es recomendable hacerlo como si se estuviese programando. Obviamente que es así. Nosotros tenemos la ventaja que sabemos programar. Por lo tanto, es muy fácil, o no sé, es más, digamos, más conveniente hacer este tipo de código. Es decir, organizar el código para que sea más fácil su lectura. Usar sangrías, usar separación de fragmentos, etc. Poner comentarios si es necesario hacerlo. Todo ello va a suponer un trabajo extra, pero desde ya, pero va a facilitar el mantenimiento futuro de las páginas, sobre todo si no somos nosotros solos quienes usamos ese tipo de programa. Hay que tener también cuidado con los colores. Hay que tener mucho cuidado con las combinaciones de los colores que se emplean, ya que algunas cuestan mucho para ser leídas. Si tenemos páginas con mucho texto, es conveniente usar una combinación de colores de alto contraste que facilite la lectura. Un color oscuro sobre un fondo claro, negro o azul sobre blanco, o un color crema, o al revés, un color claro para el texto y un fondo oscuro. Y no que lo escribo en verde y el fondo es verde, con lo cual no escribo nada. Hay que tener en cuenta esto al diseñar, por eso les digo, es una guía de estilo para tener en cuenta para hacer un buen diseño. Hay que tener también cuidado con los colores por defecto. Cada navegador emplea unos colores por defecto para el color de fondo de una página, para el color de texto, para los enlaces, etcétera, etcétera. Así, lo normal es que el color de fondo de una página sea blanco, el color de texto es negro y el color de los enlaces sea azul, de los enlaces o de los vínculos. Sin embargo, hay navegadores que no emplean estos colores. Por lo tanto, la gran mayoría sí, pero hay algunos que no. Por tanto, para evitar problemas, lo mejor es configurar los colores de una página siempre, aunque se empleen los colores por defecto que emplea la mayoría de los navegadores. Así que, por más que sean por defecto, hay que indicarlos. También hay que tener cuidado con los tipos de letra. El uso de distintos tipos de letra puede originar bastantes problemas. Se suele recomendar un tipo de letra sans serif como el Arial, como la helvética o como la Génova, la Tahoma o la Verdana para la lectura de texto en pantalla, ya que los serif no se muestran correctamente debido a que la resolución de pantalla a veces es limitada. También hay que tener cuidado con los valores absolutos. En muchas etiquetas, por ejemplo, HR, Table, Frameset,
Se deben especificar tamaños, anchura o altura mediante colores absolutos, el número de píxeles o valores relativos, que es el porcentaje respecto al tamaño de la página o de la ventana. Puesto que distintos usuarios pueden tener distintos tamaños de ventana, es aconsejable usar siempre valores relativos. Si se emplean valores absolutos cuando el usuario emplea una resolución de pantalla distinta a la que hemos empleado en la creación de la página, puede ser que para ver el contenido de la página haya que emplear la barra de desplazamiento cuando la resolución del usuario sea inferior a la nuestra, o que aparezcan grandes zonas en blancos o vacías cuando la resolución del usuario sea superior a la nuestra. Entonces hay que tener cuidado con los valores absolutos. También hay que tener cuidado con las barras de desplazamiento. Hay que intentar crear páginas web que quepan en una ventana, es decir, que no sea necesario emplear las barras de desplazamiento para ver todo el contenido de la página. Si el usuario tiene que emplear las barras de desplazamiento para leer una página, va a terminar cansándose. Sobre todo hay que evitar la aparición de la barra de desplazamiento horizontal, ya que es la que dificulta más la lectura de la página web, la que es horizontal. Esa hay que evitar. También hay que tener cuidado con las imágenes de fondo. Las imágenes de fondo mal utilizadas pueden originar varios problemas. Por un lado, si tienen muchos colores y detalles, pueden ocultar otros detalles de la página e impedir la lectura del texto. Eso es muy común que sucede, así que usar imágenes de fondo, si es posible, como marca de agua sería lo más conveniente. Por supuesto que hay que sacar partido del hipertexto. Las referencias cruzadas permiten abordar un mismo tema en distintos niveles de detalle. Se puede permitir al usuario pasar de una información técnica muy larga o de conceptos muy avanzados de un tema, estableciendo enlaces de texto más extensos, ¿sí? Por si desean ampliar esa información. Es decir, no abundar sobre lo que hay. Si quiere el usuario más información, bueno, se puede emplear un enlace y acceder a esa información adicional. Es decir, no hay que abundar, no hay que ser muy reiterativos y tratar de que sea muy largo. En general podemos disponer de una página corta, sobre todo las primeras páginas que diseñemos. Entonces, hay que disponer de una página corta con una presentación de la información bastante escueta, reducida, bien esquemática, que lleve a páginas que contengan detalles más avanzados acerca de temas que queremos tratar con mayor profundidad. Hay que saber usar también las capacidades multimedias. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, pero hay que tener cuidado. El uso de muchas imágenes puede confundir al usuario. Además, hay que tener en cuenta la velocidad de transferencia. Las imágenes, por supuesto, emplean muchos kilobytes, son pesadas, lo que aumenta el tiempo que tarda en cargarse la página. Por ello hay que calcular el tiempo que tarda en cargarse una página web según diferentes velocidades de conexión y ponerse un límite de unos 10 segundos como máximo. Por ejemplo, con un módem de 56 kilobytes por segundo, en 10 segundos se puede recibir más de 70 kilobytes. Con una línea Asymmetric Digital se puede tener 128 kilobytes por segundo en unos 160 kilobytes. También tenemos que hablar de identidad corporativa. Hay que intentar conseguir una identidad cooperativa, es decir, si estamos trabajando en una empresa hay que tenerlo presente. Esto que es en todas las páginas que usemos. No es que una va a tener, por ejemplo, un logo de una empresa y después del resto no va a hacer nada. No, hay que tener una identidad. Hay que emplear los mismos tipos de letras, los mismos colores, las distintas imágenes de fondo, iconos, para dotar a toda la página web, a todo el sitio que diseñemos, un estilo homogéneo. De esta forma el usuario se sentirá que está inmerso dentro de esas páginas web. Hay que permitir también que los usuarios se comuniquen en todas las páginas web, o por lo menos en la página inicial y en la principal. Hay que incluir una dirección de contacto para que los usuarios se puedan comunicar. De este modo se podrán recibir sugerencias, indicaciones de cómo mejorar las páginas o, si hay errores, localizarlos y solucionarlos.
También debemos facilitar las búsquedas. Una búsqueda, una adecuada clasificación y exposición de la información que contienen nuestras páginas va a facilitar a los usuarios la navegación. En general, la página principal debería presentar un índice, en general estoy hablando, ¿no? Un índice con toda la información disponible en el sitio. Otros mecanismos que facilitan la búsqueda de información y la navegación son el buscador y el mapa también de un sitio web, sobre todo si es muy complicado y muy largo, ¿no? Y cada tanto tiempo, por supuesto, hay que revisar las páginas periódicamente. No hay nada peor que encontrar hay enlaces rotos o enlaces que apuntan a páginas o recursos que ya no existen porque se han modificado por otros motivos, porque han sido borrados o han cambiado el nombre, se han movido o porque falle la ruta de acceso. Siempre que hacer la revisión periódica del sitio web porque puede ahorrar al usuario muchísimos problemas. Además, es importante indicar la fecha de la última modificación, hay que indicarlo, y las novedades que se han añadido en este caso, si es que lo han hecho, ¿no? Esto permite, entre otras cosas, que el usuario se asegure de la seriedad con la que el autor de la página web, del sitio web, ha trabajado. Y obviamente, va a facilitar la navegación a los usuarios que son asiduos concurrientes o así los visitantes a nuestra página. En cuanto a los enlaces, la elección del lugar apropiado para colocar los enlaces es crucial para una correcta presentación del hipertexto. Hay que tener cuidado donde lo hacemos, ¿no? Bien, hasta acá chicos hemos visto una segunda parte de la programación HTML. Hemos visto una guía de estilos que lo va a orientar más o menos a cómo diseñar correctamente un sitio web con las diferentes páginas que lo promueven. Bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Realicen por favor las actividades y cualquier inconveniente, como siempre les digo, que tengan, me mandan un mensaje que yo a la brevedad lo contestaré. Muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo.